Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de conferencias del Centro de Estudios Educativos Brigadas Montes. Este ciclo, que hace 3 años que realizamos, se llama La Educación en la Encrucijada Actual. Es parte de una de las actividades que realizamos dentro del Centro de Estudios. Otra de las tareas que llevamos adelante hace varios años ya es la revista Quinas, que comentamos también que pronto saldrá un nuevo número, que invitamos a que también puedan leer. En este año, lo que hemos decidido abordar dentro del ciclo de conferencias es la educación integral del ser humano. Y en esa educación integral entendemos que hay diferentes aspectos, siempre desde una antropología, una filosofía, una pedagogía realista, ¿no? Y uno de esos aspectos es la espiritualidad del ser humano. Ustedes van a ver que a lo largo del año, todos los meses, estamos procurando desarrollar una charla en donde se toque la educación de algún aspecto del ser humano. En primer lugar, abordamos la cuestión de la afectividad y en este caso, en el caso de la charla de hoy, es el de la espiritualidad, abocada puntualmente a la educación de niños y jóvenes, ¿sí? Así que vamos a dar comienzo a esta conferencia. Los invitamos a ponernos en presencia de Dios, a realizar una oración que vamos a hacer de la siguiente manera. Yo la voy a compartir en pantalla, la voy a leer yo, ¿sí? Pero les vamos a pedir que tengan los micrófonos apagados para evitar superposición de voces. Cada uno en su casa las puede de modo que desee. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien, acogedlas propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén. San José, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Bien. A continuación, los invitamos a escuchar el currículum de la hermana Florencia, que es nuestra invitada del día de hoy, de la cual agradecemos profundamente, porque la verdad es que para nosotros es un honor tener la oportunidad de compartir con ella esta charla. Bien, la hermana María Florencia es religiosa del Instituto Mater Dei, es profesora en Doctrina Sagrada por el profesorado del Instituto Mater Dei de San Luis, ha realizado un diplomado en Arte y Literatura Cristiana con la Universidad Gabriela Mistral de Chile, ha realizado un diplomado en Psicología Integral de la Persona por la Universidad Finisterre de Chile, ha dado clases y colaborado en la tarea apostólica en los colegios Sagrada Familia de Bellavista, Buenos Aires, en el Colegio San Pablo de Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires, en el Instituto de Educación Superior San Bernardo de Maquinista Sabio, Buenos Aires, en el Colegio Cardenal Caro de Buin, Chile, y ha trabajado apostólicamente en una residencia universitaria, en grupos de niños y adolescentes y universitarios, en parroquias y colegios. Actualmente dicta clases de didáctica de la catequesis en el profesorado Mater Dei. Le damos las gracias y la bienvenida a la hermana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, no voy a hacer más que transmitir lo que he recibido misericordiosamente del Señor, de lo que es la enseñanza a los niños, y que gracias a Dios he podido como estar cerquita de ellos para ver cómo lo reciben. Así que bueno, eso es lo que hoy les quiero como compartir. Les voy a compartir acá en una pequeña presentación que hice. Así empezamos. Vamos a ver, recién lo hacía muy bien, pero ahora acá está. Muy bien. Bueno, el tema escogido que nos han pedido hoy es el tema de la religiosidad, cómo educar a los niños y jóvenes en la espiritualidad. Este es un tema
muy importante porque hace referencia a lo más profundo del corazón humano y a su dignidad en cuanto persona, el hombre en cuanto a un ser religioso, el hombre en cuanto abierto a la trascendencia, a lo absoluto. Y a este respecto me pareció muy bonita una frase que trae el padre Alfredo Sáenz en su libro titulado Educar desde la cátedra. Dice así: el hombre es un ser religado de múltiples maneras, religado a los otros por ser animal social, religado al mundo como integrante de la naturaleza, religado a la ley moral por sus exigencias de perfección, religado al tiempo y a la historia en cuanto heredero de una tradición y hacedor de una cultura, religado al absoluto por su condición de criatura, religado finalmente a Cristo por su carácter de redimido. Una educación que no atiende a todas estas religaciones no será verdadera educación, no será una educación integral. Entonces, bueno, como dijo Marianela al inicio, vamos a hacer referencia a esto, a que el hombre es un ser religado a lo absoluto, religado a Dios y religado a Cristo y a su gracia. En primer lugar, es importante ver cómo ese deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Al respecto es muy ilustrativo una frase que trae el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así, dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Bueno, esta búsqueda de Dios, que ha estado siempre inscrita en el corazón del hombre, se ha ido manifestando en la historia de múltiples maneras, ya sea por medio de creencias, de comportamientos religiosos, de oraciones, sacrificios, cultos. Y a pesar de las ambigüedades que esto puede entrañar, estas formas de expresión son tan universales que, dice el Catecismo, se puede llamar al hombre un ser religioso. Está hecho el hombre para esta comunión con Dios. Pero sin embargo, aunque sea esta unión tan íntima y vital para el hombre también puede olvidarlo, puede desconocer este llamado, e incluso puede rechazarlo explícitamente el hombre. Y sin embargo, dice Pío XI, que si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar constantemente al hombre para que lo busque y para que viva y para que encuentre la verdadera dicha. Esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad y un corazón recto. Y también, dice Pío XI en la encíclica dedicada a la enseñanza religiosa, dice, necesita el testimonio de otros que le ayuden a buscar a Dios. Y ahí radica la importancia fundamental del educador católico. La búsqueda de Dios por parte del hombre es auxiliada por la luz sobrenatural de la revelación. Dios sale al encuentro del hombre, le manifiesta lo que lee, su misterio, su verdad, para que el hombre pueda entrar en plena comunión con él. Y además, dada la condición en la que el hombre ha quedado después del pecado original, con una naturaleza que es sustancialmente buena, que tiende al bien y a la verdad, pero herida, debilitada por el pecado original, Dios sale al encuentro del hombre auxiliándolo, sobre todo con su gracia divina. ¿Para qué? Para poder cumplir aquel anhelo que el hombre tiene de entrar en plena comunión con él. Y esto es muy importante que como educadores católicos lo podamos tener presente, este auxilio de parte de Dios para poder saciar el corazón del hombre. Bueno, pero para esto debemos saber qué es la gracia, qué es la gracia divina. El hombre ha sido redimido, salvado e incorporado a una vida nueva por Cristo. Y la gracia divina es eso, es la participación de la vida de Dios, una participación gratuita. En un libro precioso también de San Manuel González, que se llama La gracia en la educación, habla de esto.
¿no? Y dice trae una frase muy preciosa que dice, ¿qué es la gracia? Es un modo misterioso e inefable que tiene Dios de darse sin disminuirse, como el sol da su luz y su calor al mundo sin menoscabarse. La gracia no es una partícula de Dios, pero sí es una participación tan inmediata e íntima de la vida de Dios, de la inteligencia de Dios, del amor de Dios, que excediendo a todos los nombres y todas las categorías, llega a llamarse ser divino. Entonces, la gracia no hace solamente al hombre hijo de Dios, que esto es algo realmente magnífico, sino que ordena y perfecciona la naturaleza humana del hombre. Porque es así, mientras más participa un efecto de su causa, más perfecto es. Mientras el hombre más participa de Dios, su causa primera, más perfecto es. Por la gracia el hombre participa de la naturaleza de Dios a través especialmente de los sacramentos y a través de toda la vida espiritual que va favoreciendo esa participación. Nuestro Señor nos reconquistó el tesoro de la perfección natural y sobrenatural del hombre con la gracia divina. Ahora bien, lo importante también de considerar es que la gracia puede perderse o aumentarse. El hombre puede favorecer su recepción o impedir su fruto. Por eso es tarea del educador formar a Cristo, la vida de Cristo en los niños y los jóvenes. Es lamentable muchas veces pensar que muchos educadores católicos descuidamos este aspecto o desestimamos la gracia divina. Y de esta manera mucho fruto que podríamos dar en la vida de los niños y de los jóvenes pierde su vigor. Por eso he colocado esta frase que es del profesor Antonio Amado, también de un libro que se llama La educación cristiana, que se los recomiendo, es muy bonito, habla de los principios educativos, y trae esta frase muy linda que dice así: la vida cristiana no consiste tanto en una búsqueda del hombre a Dios, sino en un descenso de la vida divina a la vida de los hombres. Y teniendo presente esto, podemos ya entonces definir qué es o qué sentido tiene la enseñanza religiosa que han realizado tantísimos santos, ¿no? Ahí está la imagen de San Alberto Magno, que lo hizo con Santo Tomás de Aquino. Y tantos educadores católicos que se han dedicado a la enseñanza religiosa. Bueno, justamente eso, la enseñanza religiosa está llamada a hacer crecer el germen de la fe que ha sido sembrado por el Espíritu Santo en el bautismo. Bueno, pero ¿cómo podríamos decirlo, no? Primero es importante saber que la fe es una semilla sobrenatural, semilla de Dios, que Él ha sembrado en nuestras almas en el bautismo a modo de germen, por eso dice el germen de la fe. Es como un embrión sobrenatural y por su misma naturaleza está llamada a crecer y a desarrollarse. La enseñanza religiosa va a intervenir en esta tarea de hacer crecer el germen de la fe, disponiendo el alma, así como lo hace el agricultor con la tierra, que va regando, abona la tierra, la cuida, la desbroza, para que se dé el crecimiento que solo el Señor puede dar. Es como la visión también que tuvo San Juan Bautista, ¿no? De preceder el camino del Señor, de preparar su sendero, de allanar los senderos del Señor para que el Señor pueda venir a esta alma. Bueno, eso es la tarea religiosa, ¿no? Enseñar en la religiosidad es preparar el camino al Señor. En el orden natural, nuestro organismo corporal crece por un desarrollo propio. Va evolucionando sus fuerzas, acrecentándose por la incorporación de nuevos elementos en su mismo orden. Bueno, pero en la vida sobrenatural no sucede así. La vida sobrenatural nació en nosotros por una infusión divina y por lo mismo solo crece por nuevas infusiones divinas. El origen de Dios, de la vida de Dios en nuestras almas es sobrenatural. Y los medios para que esta vida sobrenatural se desarrolle también tiene que ser sobrenatural. Bueno, para esto es importante entonces ver qué es la fe. Es lo primero que tenemos que saber. Este va a ser como el itinerario que vamos a recorrer para ir desarrollando este germen de Dios que hacer conocer la fe.
Y eso es lo que se refiere a la extensión. La intención es por qué creemos. Después vamos a ir viendo que el mejor modo de hacer crecer la fe es a través de ir educando al niño en el sentido de lo sagrado. Después lo importante que tiene la oración en la vida de un cristiano para que esta vida de la fe germine. Y por último, la humildad, como una disposición del corazón para abrirse cada vez más a esta vida de Dios que está desde el bautismo. Bueno, vamos a empezar entonces en primer lugar con la fe. ¿Qué es la fe? La fe, antes que nada, es creer las verdades reveladas por Dios, por la autoridad del mismo Dios que revela. Cuando dada esta definición, es importante pensar que el crecimiento en la fe se puede dar, como dije recién, por intensidad, o sea, según la razón o el motivo formal de la fe. ¿Y cuál es? Es la autoridad de Dios que revela. Y aquí se da de algún modo un crecimiento en la fe. A medida que va pasando la vida se va purificando este motivo formal, el por qué creemos. Santo Tomás dice que en la Iglesia se admite que la fe de los simples se apoye sobre la de los mayores, o sea que no son capaces más que de una adhesión implícita. Y así como los niños creen no por un acto personal, sino por la fe de la Iglesia que les comunica. Es así que los ejemplos de fe que nos han dado siempre los santos apoyan nuestra fe, nos vamos como apoyando como en eslabones. De allí la importancia que un profesor, un papá, un catequista den testimonio de su fe, la profesen ya sea de modo público y privado, para que la fe de los niños se apoye en esa fe de sus mayores. Cuando llegan las crisis de la fe, como puede suceder en el tiempo de la adolescencia, lo que antes hasta entonces era como valedero y no se ponía en duda, puede entrar en crisis. Y estas son las ocasiones para hacer crecer la fe, aprendiendo a creer por la autoridad de Dios que revela, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha revelado. Sin embargo, sabemos que la razón puede y debe pedir garantías sobre el hecho de que Dios haya revelado. Para esto están los motivos de credibilidad que ponen de manifiesto la existencia de tal revelación. Pero una vez obtenida la certeza de esos mismos motivos de credibilidad, la verdad revelada por Dios ha de ser creída exclusivamente por la autoridad de Dios que revela. Entonces creemos no porque entendemos, sino por la autoridad de Dios. Y esta autoridad no la entendemos en un sentido, la autoridad de Dios la entendemos en un sentido doctrinal, intelectual, ¿no? Semejante al maestro que se conquista como un gran prestigio y crédito en sus palabras, y esto hace a Dios digno de fe, de que nosotros nos fiemos de Él plenamente. Bueno, esto es el crecimiento en intensidad. Pero el segundo aspecto que veíamos que la fe tiene que crecer también en extensión. Y aquí es sumamente importante aumentar el conocimiento de las verdades de la fe, ¿no? Es sumamente importante aumentar, estudiar el conocimiento de los dogmas católicos con todos los medios a nuestro alcance, ¿no? Aumentando con ello nuestra cultura religiosa y extendiendo nuestros conocimientos a las mayores verdades reveladas por Dios. Es un don inmenso la revelación que Dios nos ha hecho de sí mismo, como un mar inmenso que nunca lo vamos a terminar de vadear en toda nuestra vida. Eso es lo que le pasó a Santo Tomás de Aquino al final de su vida, es como que él todo le parece paja de todo lo que había podido conocer de Dios. Por eso tenemos que, el conocimiento de la fe, aumentar nuestro conocimiento de la fe tiene que ser como una sed que siempre está en nuestros corazones, y nunca vamos a agotar el misterio de Dios. Bueno, y además ir descubriendo los tesoros que Dios ha entregado a su iglesia, ¿no? En todo el magisterio de la iglesia. Por eso Santa Ángela de Foligno y los santos en general decían esto, esta ley que hay. Quien conoce la verdad ama con pasión. Bien, ahora el desenvolvimiento de la caridad que constituye la vida cristiana. O sea, ustedes saben que la vida cristiana es la perfección en la caridad. Sin embargo, está íntimamente unida al conocimiento de la fe.
Mientras más luz tenga nuestra fe, mayor será nuestra caridad. Por eso San Pablo decía, ¿cómo han de creer si no se les predica? Y otra frase muy linda también es la que trae San Pío X en su encíclica Sermonimi sobre la enseñanza del catecismo. Y dice esto, ¿no? Dice, es cosa vana esperar cosecha en tierra que no se ha sembrado. ¿Y cómo se puede esperar generaciones adornadas de buenas obras si oportunamente no han sido instruidas en la doctrina cristiana? De donde inferimos justamente que si la fe languidece en nuestros días, a punto de que en muchos sujetos parece casi muerta, se ha cumplido descuidadamente o se ha omitido del todo la obligación de enseñar las verdades contenidas en el catecismo. Muy fuerte, ¿no? Esta frase de San Pío X, que habla de la obligación que tenemos de enseñar estas verdades contenidas en el catecismo. Bien. Finalmente, por supuesto, la fe crece y se manifiesta sobre todo en nuestras obras. El árbol se conoce por sus frutos. Así lo sabemos y así lo dijo nuestro Señor, ¿no es cierto? Y otra forma de manifestarlo también es cuando vamos juzgando todas las cosas a través y en función de estas verdades. Es ese espíritu de fe por el cual vemos todo y lo juzgamos todo. Es como un ojo sobrenatural, a través del cual vemos la realidad, los acontecimientos, las personas, incluso a nosotros mismos nos vemos así, bajo la luz de Dios. Esto es el altísimo, como la cima, ¿no? de lo que tenemos que ir logrando en la formación en la fe. Sabemos la tremenda responsabilidad que tiene educar en la fe, tanto en intención como en extensión. Bien, finalmente, ¿qué favorece este crecimiento en la fe? Esto es como la cima, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir viendo cómo podemos ir los ríos que van conduciendo a este crecimiento en la fe. Que es lo más importante que tiene la educación en la religiosidad. Vemos que es importante para que favorezca este crecimiento en la fe, educar en el sentido de lo sagrado. Bueno, en primer lugar, preguntarse qué es lo sagrado. Los sagrados son aquellas criaturas, lugares, cosas, personas, etcétera, que Dios ha elegido y consagrado para obrar por ella o a través de ella la santificación. Bien, desde que el santo, o sea, el Hijo de Dios, se hizo hombre, su humanidad se hizo para nosotros sacramento visible de salvación. Su humanidad sagrada nos une a su divinidad. Y por el misterio de la encarnación van a existir realidades materiales que significan y realizan la salvación. Especialísimamente los sacramentos. La Eucaristía, en el primer orden, ¿no? La Santa Misa. Los sacramentales luego. Y así estarán como en grados los lugares sagrados, las palabras sagradas, las imágenes sagradas, la música sagrada. En lo sagrado existen grados, pero todos tienen la virtualidad de unirnos a Dios. Bueno, es necesario entonces volver a mirar con los ojos de la fe las realidades sagradas que nos une a la Santa María, que la Santa María Iglesia nos ha dado desde siempre para unirnos a Dios. Porque en esto no estamos exentos de que nos pueda pasar como a muchos contemporáneos de Jesús que vieron su actuar, vieron su caminar, vieron su rostro, su hablar, pero no reconocieron al Hijo único de Dios. Entonces, toda esta realidad material que vemos, que a menudo nuestros niños y jóvenes están en contacto, puede quedar en una mera exterioridad y no poder ser como un camino, un puente para unirnos a Dios. Y esto hay que educarlo. Esto necesita el niño y el joven aprender a hacerlo. Por eso tenemos que prestar esta colaboración también, ¿no? Viendo en que los signos y símbolos de la Iglesia podemos recibir a través de ellos la gracia que significa, ayudar a tener esta lucidez espiritual respecto de la liturgia. Romano Guardini, a este propósito, escribió un libro también muy bello que se llama Los signos sagrados, y dice esta frase muy linda de la liturgia. Dice, la liturgia no se trata en primer término de conceptos, y esto es muy importante, sino de realidades.
no de realidades pasadas, sino realidades actuales, que de continuo se renuevan en nosotros y por nosotros, de realidades humanas en forma y acción. Se hacen asequibles enseñando a descubrir en la forma corpórea el fondo, en el cuerpo el alma, en el suceso terreno la virtud sagrada oculta. La liturgia es un mundo de realidades santas y misteriosas representadas en forma sensible. Tiene carácter sacramental, dice Romano Guardini. Y esto es muy, muy hermoso porque las significativas ceremonias con que la Iglesia va acompañando al ejercicio del culto, la administración de los sacramentos, son tan fáciles y tan accesibles para nuestros niños, tan naturales en su simbolismo, tan concretas, tan palpables, como ese incienso que vemos, la luz de una vela, las luces, todo el conjunto de signos y símbolos que con la cual la Iglesia enriquece la liturgia, los colores, son tan accesibles a nuestro Señor, tan palpables, tan interesantes, tan atrayentes, tan eficaces para producir verdaderamente no solo el respeto, sino también la atención del niño, para conducirlo rápidamente a las esferas del espíritu. Tiene como cualidades pedagógicas que deben ser realmente ampliamente aprovechadas por el educador católico. Por eso Pío XI se atrevía a decir esta frase tan hermosa, ¿no es cierto?, que dice, la liturgia, es la escuela de la Iglesia. Ahí donde nosotros todos tenemos que ir a aprender, a recibir la vida de Dios. Y para esto nos tienen que educar en aprender a ver, a tener esta lucidez espiritual. Bueno, esta enseñanza sagrada, en primer lugar se refiere a la liturgia, y en otro aspecto también se refiere a que todo sea sagrado en nuestra enseñanza. Entonces, a la hora de enseñar la fe, es importante considerar que el lenguaje que vamos utilizando respecto de Dios y sus misterios también sea sagrado. Por eso nunca se debe utilizar en la enseñanza de la fe un lenguaje pueril que va menoscabando la grandeza de la religión. El niño quiere una religión que lo engrandezca. De hecho, en el orden natural, el mismo niño quiere engrandecer, quiere crecer. Por lo tanto, tampoco podemos presentarle una religión que lo disminuya, sino que lo haga crecer, que alimente esas ansias de crecer que anida en su corazón. ¿Cómo podrá este pequeño hombrecito descubrir el carácter sagrado y extraordinario de lo sobrenatural sin otro medio que las palabras de su léxico infantil? Por eso hay que buscar acercarse en el lenguaje que vamos utilizando lo más posible al lenguaje que Dios mismo ha utilizado, tanto en la Sagrada Escritura como en la liturgia de la Iglesia. Tantas frases que podemos utilizar en nuestra enseñanza para que se le vayan haciendo cercanas, conocibles, ¿no? Como introduce el prefacio, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Este diálogo que podemos establecer con los niños en una clase, según el lenguaje mismo utilizado por Dios, es sumamente significativo. Ahí lo vamos a ver también cómo lo podemos utilizar cuando hablemos de la oración. Y otro aspecto más, después del lenguaje, es importante en la enseñanza sagrada también el tema de las imágenes. Para que un niño pueda tener una imagen fiel del mundo religioso, es importantísimo las imágenes sagradas con las cuales nosotros vamos a presentar el misterio de Dios. Nosotros sabemos que la imaginación de un niño es la puerta que lo abre a lo sobrenatural, ¿no? El niño está todavía todavía con sus sentidos internos y sentidos externos sobre todo, ¿no? Pero los sentidos internos que es por la cual a través va recibiendo y almacenando, y por lo cual nosotros vamos entrando en esta enseñanza sagrada a través de estos sentidos internos, ¿no? También donde vamos haciendo que el niño imagine, recuerde. Y por lo tanto, por eso tenemos que ser muy fidedignos, muy veraces en las imágenes que nosotros vamos presentando respecto de nuestro Señor, del misterio de Dios. Conviene que esta puerta, que es la imaginación, se abra a un mundo religioso auténtico. Por eso hay que cuidar con mayor esmero la selección de imágenes del mundo religioso. Pensemos que la imagen tiene una fuerza mucho más grande que la palabra, ¿no? No se debe esperar que la impresión suscitada por una imagen falsa se rectifique luego mediante una explicación o un texto escrito.
es muy difícil realizarlo. Por eso es importante que la primera impresión que nosotros damos del misterio de Dios a los niños, más cuando van creciendo de pequeñitos, sea una imagen sagrada. Muy bien, aquí le he colocado algunos ejemplos que los niños gustan también de imitar, ¿no? Viendo la imagen, gustan de imitar sus posturas, sus actitudes, su modo de contemplar, su modo de mirar a nuestro Señor, el modo que tienen los santos, San José, la Virgen. El niño se entra en este mundo sobrenatural y se siente como recogido, se siente acogido por el misterio que él va como contemplando, pintando, mirando. Bueno, para ir concluyendo con este aspecto, es importante el tema de los signos sensibles, que está llena la liturgia de esto, hay que volverlos a aprovechar. La reverencia, el signo de la cruz, la genuflexión. Hay tantos ejemplos de los santos, cómo valoraban todos los signos con los cuales ellos mostraban la adoración a Dios, ¿no? La reverencia a Dios. Hace poquito un sacerdote nos predicaba un retiro y nos habló de cómo Juan Pablo II se arrodillaba ante la Santa Misa un largo rato hasta que entraba a celebrar la Santa Misa. Y hasta el último instante de su vida, ya que no podía ni siquiera moverse, pero le pidió a su secretario personal que lo arrodillara ante una exposición al Santísimo en la cual iba en el Papa Móvil, ¿no? Es muy bonito ver cómo los santos valoraban los signos, que son la expresión del amor. Cuando uno ama, expresa a través de signos. Por eso cuando nos van quitando como los signos a través de los cuales nosotros expresamos nuestro amor a Dios, finalmente hay un deseo de quitarnos la fe, ¿no? Por eso hay que volver a valorar en la enseñanza sagrada la importancia que tienen los signos sagrados. Este libro de Romano Guardini dice así, dice, cuando hagas la señal de la cruz, uno de los signos, ¿no? Procura que esté bien hecha, no tan deprisa y contraída que nadie la sepa interpretar. Una verdadera cruz, pausada, amplia, de la frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho. ¿No sientes cómo te abraza por entero? Haz por recogerte, concentra en ella tus pensamientos y tu corazón. Según la vas trazando de la frente al pecho y a los hombros, y verás que te envuelve en cuerpo y alma, de ti se apodera, te consagra y santifica. ¿Y por qué? Pues porque es signo de totalidad y signo de redención. En la cruz nos redimió el Señor a todos, y por la cruz santifica hasta la última fibra del ser humano. De ahí el hacerla al comenzar la oración, para que ordene y componga nuestro interior, reduciendo a Dios pensamientos, afectos y deseos. Y el terminarla para que en nosotros perdure el don recibido de Dios. Y en las tentaciones, para que Él nos fortalezca. Y en los peligros, para que Él nos defienda. Y en la bendición, para que penetrando la plenitud de la vida divina en nuestra alma, fecunde cuanto hay en Él. Considera estas cosas siempre que hicieras la señal de la cruz. Signo más sagrado que este no lo hay. Hazlo bien, pausado, amplio, con esmero. Entonces abrazará a Él plenamente tu ser, cuerpo y alma, pensamiento y voluntad, sentido y sentimientos, actos y ocupaciones. Y todo quedará en Él fortalecido, signado y consagrado por virtud de Cristo y en nombre de Dios, uno y tres. Estas cosas es bueno nosotros como irnos alimentando de lo que significan estos pequeños signos, que para el niño es muchísimo, si nosotros mismos de a poquito le vamos sugiriendo lo que estos signos significan. Pero bueno, eso requiere una formación especial de nuestra parte. Y por último, ver que el factor determinante en el desarrollo religioso del niño, por supuesto que es la familia. El ambiente familiar es decisivo en la religiosidad de un niño. El niño está formando idea de las personas y de las realidades religiosas conforme al modelo de las figuras paternas. Por ejemplo, partiendo de la imagen del padre, se forma una imagen de Dios. Y el afecto de la madre es un medio para simbolizar las relaciones afectivas relativas a la providencia, a los atributos de Dios. Por eso son muy importantes la relación que tenga el niño con su padre. Los sentimientos fundamentales de amor, de alegría, de repulsa hacia ellos, lo traspasa su relación con Dios. Es decir, que también las relaciones afectivas, las actitudes fundamentales que el niño va teniendo con sus padres, es un canal para que él pueda ir relacionándose con Dios Padre. Sin embargo, sabemos
que para Dios nada es imposible. Que aquellos niños jóvenes que no encuentren una familia sana, bueno, con más razón necesitan ser auxiliados por una auténtica enseñanza religiosa que le muestre que la fuente de toda paternidad se encuentra en Dios Padre. Bueno, para seguir favoreciendo este crecimiento de la fe, bueno, acá quería colocar el ejemplo de Santa Teresita, que es muy significativo, como ella fue determinante el factor externo de la familia para educarla en su sentido religioso, ¿no? Cómo habrá aprendido de su madre santa y de San Luis, padre, a conocer, y quizás de ahí recibió este don tan grande que le hace ser doctora de la Iglesia, de la confianza en Dios su Padre, ¿no? Aquí lo bebió, aquí fue la primera fuente abierta donde ella bebió esta confianza en Dios su Padre. Pues es realmente tan importante la familia en esta educación de la religiosidad. Bien, en tercer lugar, lo que dijimos de la formación del niño en la oración. Esto, por supuesto, favorece ampliamente el crecimiento en la fe. Es esencial educar en una auténtica vida de oración. Sabemos que donde falta oración no puede haber comunión, amistad, íntima unión con el Señor. Bien pronto el niño va a ir olvidando, o el joven olvidando, lo que le hemos enseñado. Por eso la formación en la oración debe estar plenamente unida a la formación en el conocimiento de la fe. Hay que ir desarrollando el don de la piedad que fue infundido por Dios en el bautismo. Sabemos que son infundidos los dones del Espíritu Santo a modo de germen y que necesitan irse desarrollando. Debemos pensar en el hombre de mañana, para quien la oración va a ser uno de los medios principales para conocer y cumplir la voluntad de Dios. De ahí que es necesario despertar desde ahora este gusto por el recogimiento, por el silencio, y que lo vamos como habituando a detenerse, a pensar en este ideal, a ponerse en la presencia de Dios, para que vaya captando en los distintos momentos de su vida las distintas llamadas del Señor. Como sabemos, nuestro papel no se reduce solo a poner en contacto al niño con Dios, sino a ponerlo en comunión con Él. Bueno, ¿cómo ayudarle? ¿Qué ideas podemos sugerirles? ¿Qué forma debe revestir nuestra plegaria qué forma debe revestir la plegaria del niño? Y yo quise colocarles aquí, por lo menos hay mucho material escrito al respecto, muy bonito, de muchos sacerdotes, un sacerdote jesuita que han escrito cómo preparar al niño para su primera comunión, los niños de la primera edad, ¿no es cierto?, de 3, 4, 5 años, el niño ante Dios, hay un libro escrito para esto. Pero bueno, quise como darle estas 3 condiciones necesarias para poner a un niño en oración. Que yo misma lo he realizado de niña y sé que cuánto ayuda cuando uno lo va realizando con sus alumnos, ¿no? Sobre todo los alumnos pequeños. Bueno, antes que nada, la calma preparatoria. Es necesario, sumamente necesario, con nuestra firmeza, con nuestro propio recogimiento, ir ayudando al niño a colocarse en calma. Digámosle, por ejemplo, que cierre los ojos, que apoye la cabeza entre las manos, que piense en Dios que le está mirando. Y después que consiga de a poquito dominar la vivacidad de su cuerpo, de su imaginación. Podemos recomendarle escuchar el ruido en la lejanía. Y aquí es sumamente importante el tono de voz que uno utiliza para ayudarle a lograr esa calma. Un tono de voz que va como calmando al niño, orientándolo, ¿no? Acá están todos nuestros gestos cobran un valor inmenso para lograr esta calma preparatoria. Luego, la postura respetuosa. La postura corporal es sumamente importante para poder orar, ¿no? Hace caer en la cuenta de que Dios está presente y de esta forma nos va facilitando el contacto con Dios. Pero ya el mismo homenaje de nuestro cuerpo es una oración en acto, porque el espíritu está preocupado de dominar el cuerpo y de mantenerlo en una postura digna. Y esto ya es una oración. Cuando el niño va adoptando esta postura respetuosa, siente que pasa del terreno profano al terreno sagrado. Por supuesto que la primera postura es la inmovilidad, pero
esto como que favorece al niño, ya va como encaminándolo a este encuentro con el Señor. Y en tercer lugar, la actitud religiosa del alma. Sabemos que no basta esta postura exterior, porque la oración es una comunión del alma con Dios. Por eso aquí es importante, bueno, fijar la mirada, la imaginación en una imagen piadosa, proponerle al niño una actitud interior, tal vez tomada de algún episodio del Evangelio. Hoy tenemos el Evangelio de los leprosos, que dice que se arrodillaron ante él y le pidieron, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Después de haber logrado la calma preparatoria, la postura del cuerpo, una frase así dicha al niño, sugerida al niño en la oración, es que realmente lo pone en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Él interiormente se arrodilla ante nuestro Señor y le pide, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él hace suya estas palabras. Con estos 3 pasos verdaderamente se llega a esta cima de que este corazón se vaya poniendo en contacto con el corazón de Jesucristo, ¿no? Por eso es importante nosotros ir tomando y haciendo nuestras episodios del Evangelio, como sería la adoración de los magos, la adoración de los pastores. Son como hermosas imágenes en donde uno puede traer este episodio al alma del niño y hacer que el niño le favorezca para unirlo al Señor. Nosotros mismos tenemos que adoptar la idéntica actitud que le estamos pidiendo a él que el niño haga. Esto es sumamente importante. Y de a poquito el niño aprenderá a adorar a Dios como lo hizo Moisés, como lo hacen los ángeles en el Apocalipsis, y hacerse pequeño como se hizo el publicano en el templo, y pidiéndole al Señor que tenga piedad de mí, que soy un pecador, o como María de Betania, yo que le lavó los pies al Señor. Son todas imágenes preciosas que hacen al niño verdaderamente entrar en comunión con nuestro Señor. Él instintivamente irá como insensiblemente, irá compartiendo los sentimientos de estas personas, va empleando sus mismas palabras, y así orando en cuerpo y alma, irá imitando la vida de todos estos personajes que le vamos a ir sugiriendo. ¿Cuáles son las principales actitudes de oración que debemos educar en un niño? En primer lugar, la adoración. Seguido a ello está la alabanza, la acción de gracias, darle gracias al Señor, ¿no? Esto también nos ayuda a ver que no es la única oración. Muchas veces reducimos la oración a la petición y como que creemos que lo que le podemos enseñar a los niños a pedir. Bueno, pido, a veces hacemos como unas listas de peticiones, ¿no?, que el niño tiene que pedir y pueden ser de lo más graciosas las peticiones que los niños hagan. Entonces, por eso no hay que reducir la enseñanza religiosa de los niños a solo el aspecto de la petición. Es una actitud más. Y casi la última, como vemos acá, ¿no es cierto? En primer lugar hay que enseñar esto: adoración, alabanza, acción de gracias, petición, ofrenda. Esto le encanta al niño, ¿no? Ponerse en disposición. Cuenta conmigo. Aquí me tienes, Señor. ¿Qué quieres que haga? Bueno, la confianza, el abandono, la contemplación y acogida al Señor que llega. Uno de los aspectos, antes de que pase al otro tema, es decirles una palabra sobre la adoración y la alabanza. Es sumamente importante enseñar al niño a adorar. ¿Qué es adorar, no? Es pensar en silencio que Dios está presente, pensar en su grandeza. Habituar al niño a admirarse de la grandeza y de la bondad de Dios. Sobre todo cuando enseñamos el misterio de la creación, el misterio de la Eucaristía. Admirarse que Dios sea tan bueno, no tan grande. Y irle suscitando esta frase: Dios es mayor que todas las cosas. E irse sintiendo muy pequeñito delante de Él. También es pensar en su inmensa bondad y arrojarse en sus brazos. Sentirse débiles y pequeños y pecadores como en realidad lo son. La actitud silenciosa de adoración es fundamental y nunca vamos a insistir demasiado en ella con los niños. Sobre todo cuando se disponen los niños a recibirlo en los sacramentos. Bueno, la adoración hablada es alabanza, ¿no? Entonces hay que enseñar al niño que alabe con frecuencia a Dios.
todo el niño le gusta mucho hacer esta actitud de alabarlo a Dios. La creación, los acontecimientos, todo el misterio del año litúrgico, la Navidad, alabarlo a Dios, ¿no? Porque se hizo niño, porque se hizo pequeñito. Son ocasiones y momentos que se le ofrece al niño para aprender la alabanza a su Creador, a su Salvador. Bien. Y como un último, antes que nada, antes de terminar este aspecto de la oración, decirles esto, ¿no? Que la oración en familia sigue siendo el tiempo fuerte de la formación religiosa del niño. La fuente diaria de gracia para todos, ¿no? Es el tesoro inapreciable por los que los padres, perdón, deben mirar y conservar a una costa de los mayores sacrificios. Bueno, y finalmente quería compartirles que es importante formar en la humildad a los niños. Es una verdadera espiritualidad cristiana formar al niño en la humildad. Podemos decir que la humildad es aquel sello característico de una auténtica educación cristiana. Es el fundamento, es la base, así lo dice Santo Tomás, ¿no es cierto?, de la vida espiritual y de una sólida vida espiritual en los niños. Muchas veces descuidamos este aspecto y es tan importante, ¿no? Como decíamos al principio, descuidar el aspecto de la gracia de Dios en la educación. Es tan importante cuidar y cultivar el aspecto de la humildad. Nosotros sabemos que el primero en darnos ejemplo de humildad extrema ha sido nuestro Señor. Él que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Siendo Dios se hizo hombre y aceptó la humillación de la muerte y muerte de cruz. Nació de una madre humilde, la esclava del Señor, y pidió para los que le siguieran que aprendieran de él, que es manso y humilde de corazón. Vemos que en toda la enseñanza de nuestro Señor, en toda la evangelización que realizó, como que colocó una ley primaria que es de la humildad. Habló de que el reino de los cielos solo pertenece a los niños y a aquellos que se dejan conducir por Dios, que no se apoyan en sus fuerzas, sino en la sabiduría de Dios. Él vino a los pecadores, a los que se reconocen como tales, como lo es el publicano, que en su humildad se abrió a recibir la gracia de la salvación. Por eso la humildad es una actitud cristiana fundamental, por la que el alma se abre a la gracia divina, esa gracia que sana y eleva nuestra naturaleza humana debilitada por el pecado original. Por lo cual vemos que es sumamente necesaria aprender a ser humilde. Después de la caída del pecado original, como acostumbrados a vivir como en un ambiente de soberbia, ¿no? De que nosotros dominamos las situaciones, los acontecimientos, queremos cómo manejarlo. Entonces, desde muy pequeñito educar en esto es sumamente importante. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo adquirir este espíritu de humildad? Y en primer lugar, como fue lo anterior, como el conocimiento precede a todo movimiento de la voluntad, es importante conocer, ¿no?, la importancia que esta virtud tiene. Una y otra vez, nunca va a ser demasiado conocer la importancia que esto tiene. Y luego pedirla constantemente, ¿no? Suplicarla, porque es un don del corazón de Cristo, como vemos. Él lo vivió, Él lo vino a traer. Y este es un don que Él quiere darnos verdaderamente. Él quiere que aprendamos de Él esta humildad. Bueno, vamos a sugerir algunas notas características de este espíritu de humildad, que como dije recién, el primero en practicarlo ha sido nuestro Señor. Bueno, la humildad, antes que nada, se manifiesta ante Dios. Y es como dijimos al principio, se manifiesta en la fe. Es la forma primordial de humildad, por la que el hombre se reconoce criatura necesitada y que solo fiándose de Cristo y de sus enseñanzas puede llegar al conocimiento de la verdad sobre Dios, sobre sí mismo y sobre los demás. Y surge de la primera actitud la segunda, que es la obediencia, como un niño que va de la mano del padre, aunque no sepa dónde va, ni para dónde va. Bueno, así el humilde obedece a los mandatos de su padre, se deja conducir por él. En cambio, el soberbio se fía de sus juicios, de sus pensamientos, pero el humilde obedece, como Cristo, que en todo realizó la voluntad del Padre. Y ahí está esa imagen de la
de la agonía del huerto, ¿no? Cuando él recibe el cáliz del Padre. Por eso es tan importante la obediencia que David Isaac, este gran pedagogo español, cuando habla de la virtud principal que un niño debe adquirir antes de los 7 años, destaca que es la obediencia. O sea que enseña al niño a escuchar, a estar abierto a la verdad que tiene que irse formando de sí mismo, sobre todo, ¿no? Esa identidad que va a ir como surgiendo. En primer lugar, tiene que aprender de este hábito de la obediencia. Pero bueno, de ahí nota que también la importancia que tiene desde pequeñito para un niño la obediencia, ¿no? Bueno, y otra manifestación de la humildad, una nota propia de la humildad ante los demás, es enseñar a los jóvenes o al niño y a nosotros mismos, ¿no? En primer lugar, siempre para educar a otros, tenemos que ser nosotros los primeros en poderlo vivir, practicar, asumir. Bueno, es en el juicio. El humilde, como dice San Pablo, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo tolera y sabe suspender su juicio. Ni aún a sí mismo se juzga. Quien me juzga es el Señor, dice el humilde. Y así pues tampoco nosotros juzgamos, no juzgamos a nadie. Hace poquito traía el Señor, la iglesia trajo a colación este evangelio, ¿no? Del juicio. Y luego la veracidad, la sinceridad. La mentira siempre procede de la soberbia, es decir, del deseo de ocultar un mal personal o de aparentar un bien propio inexistente. Por eso el humilde puede ser plenamente veraz. El humilde tiende a ensalzar más los méritos de otros y a ocultar los propios. Y finalmente la humildad ante nosotros mismos se manifiesta en la intención, en la rectitud de intención. Y esto es muy bonito porque esto es lo que educó la Virgen Santísima a los pastorcitos de Fátima, ¿no? En la intención. Dice que Santa Jacinta practicaba mucho esto de la rectitud de intención, ¿no? Repetía muchas veces, oh señores, por tu amor, por la salvación de las almas, por el Santo Padre. Y esto se lo había enseñado a la Santísima Virgen, que cada una de sus acciones tuviera esta rectitud de intención. Bueno, así es, el humilde, ¿por qué hace las obras? ¿Para qué la hace? Qué bonito es que desde pequeñito podamos enseñar esto, ¿no? La intención es la que da o quita mérito a las obras. Y es lo que nos ha enseñado nuestro Señor, ¿no? No hacerla delante de los hombres para que los vean, sino para agradar al Padre que está en los cielos. Solo la humildad puede asegurar la pureza de intención. Y luego, finalmente, esto es un fruto muy lindo, todo esto lo he tomado del Padre Iraburo también, que tiene una síntesis muy linda sobre estos temas de espiritualidad. Es la paz y el descanso. El humilde, como anda en verdad, no va agrandando ni achicando su persona, fingiendo una altura suya que no la tiene, sino que camina en la verdad de su ser, en paz y descanso. Esto le permite llegar muy lejos. Por otra parte, la humildad hace que la persona acierte en el conocimiento de su propia vocación. Claro, porque es el conocimiento de la verdad de lo que somos. Y el seguimiento fiel de la vocación le va a facilitar muchísimo el curso de su vida. Acá el Padre Iraburo destacaba cuántas personas viven turbadas sin reconocer la verdad de lo que fueron llamadas, ¿no? Por esta falta de espíritu de humildad que está llena la sociedad de esto, ¿no? Bien, y para finalizar, que ya creo que me he extendido mucho, que es necesario destacar que una verdadera educación en la religiosidad crece segura cuando encuentra, por parte de los que educan, padres y profesores, una auténtica cosmovisión católica, una unidad de la visión católica sobre toda la realidad natural y la realidad sobrenatural. Es tan importante la unidad, ¿no es cierto? Y esto lo coloca el padre Alfredo Sanz en su libro Educar desde la Cátedra, una frase con la cual quisiera finalizar, que me parece sumamente importante. Dice, la formación humana y la formación religiosa no pueden ser opuestas, ni siquiera paralelas o sucesivas. Deben imbrincarse la una en la otra.
El espíritu cristiano debe impregnar la enseñanza profana, procurar que las distintas materias que sean consideradas a la luz de la verdad divina y lograr que sea Dios quien informe toda la actividad humana. Al fin y al cabo, Dios es la causa primera y el fin último de todo. El pensar del cristiano debe inspirarse íntegramente en él y a él referirse. Todo debe llevar a la impronta de la fe. Y es claro que solo el Colegio Católico está equipado para realizar semejante labor, pues solo él es capaz de impregnar todas las ramas del saber en el espíritu evangélico. El Colegio Católico no puede ser tan solo una institución en la que se enseña la doctrina cristiana junto con los demás conocimientos, sino donde todo, incluso lo que no es estrictamente enseñanza religiosa, se enseñe con espíritu católico. La explicación dada en pequeñas dosis, de un modo discreto pero categórico, por medio de advertencias ocasionales por parte de los profesores de las diversas materias profanas, es infinitamente mejor recibida por los niños y jóvenes, penetra en sus conciencias casi sin darse cuenta y acaba por determinar su concepción del mundo, del hombre y de la historia. Muy bien, esto es todo y pido al Señor que realmente nos conceda esta gracia de poder ser como San Juan Bautista, instrumentos dóciles en las manos de Dios que puedan preparar los caminos del Señor y hacer germinar aquello que Dios mismo ha colocado en el alma de los niños. Muy bien. Bueno, hermana, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, yo personalmente he quedado encantada. Yo creo que ha dado en la tecla justamente en todo lo que buscábamos. Qué bueno. Me parece que, bueno, ha sido una síntesis maravillosa, justamente por esto, porque ha dado luz como en diferentes cuestiones. No nos está dando lugar a la clásica pregunta de, bueno, ¿y cómo hago? Sino que justamente la charla apuntaba a esto, ¿no? A que podamos mirar con mejor claridad qué es lo que como educadores tenemos que empezar a mirar, a corregir de la enseñanza que se está Apuntalar. dando en la familia o en los colegios, porque por ahí pasa esto, ¿no? Nosotros recibimos, yo creo que otros educadores compartirán lo mismo, ¿no? Recibimos a niños de familias en donde no hay educación religiosa, ¿no? Con todo lo que cuesta y demás, pero no hay nada a veces. Entonces, qué difícil es recibir a esos chicos y guiarlos en esto. Y no caer justamente en esto que decía último, ¿no? Que a veces la catequesis termina siendo un cúmulo de contenidos que se dan y que se terminan aprendiendo de memoria y en definitiva se terminan rechazando porque es algo tedioso, es algo que no entiendo, es algo que... Tal cual. por esto mismo de que yo no hay un vínculo con Dios porque también la relación con mis padres está destruida. Entonces, digamos, son como, ha tocado tantos aspectos que es muy Sí. interesante poder pensarnos. Tal cual, es como eso, lleva a la reflexión y ver que se puede, ¿no? Eso también. Y que Dios lo quiere realmente para todos los niños. O sea, eso por eso la madre me dijo, en un punto me dice, es importante destacar eso, que aunque no esté la familia sana, Dios todavía puede seguir educando en ese corazón, ¿no es cierto? Esa paternidad a la cual tenemos que irlo orientando, la paternidad divina. Totalmente. Pero bueno, sí, es una tarea ardua, pero sostenida por Dios. Bueno, nosotros ahora abriríamos lugar para preguntas o para comentarios. Que quisiera participar, es un buen momento para el intercambio. Bueno, Anita, sos la primera. Bueno, hermana, le agradezco muchísimo, me gustó un montón, y me ha dejado un montón de preguntas, que creo que son como preguntas cortitas, o sea, bueno, no sé si de respuesta tan simple, pero creo que son cortas, entonces no sé si le hago así como varias y le digo como lo que me ha dejado pensando y usted responda lo que quiera, porque no sé si después voy a tener oportunidad de preguntar de nuevo, así que aprovecho ahora. Perfecto. Primero pensaba en lo siguiente, por ejemplo, en el caso de los signos, ¿hay algún aspecto cultural? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, a mí me pasó cuando, bueno, yo estuve un tiempo viviendo en España y ahora estoy viviendo en Perú.
Y en cada lugar es como que yo siempre, o sea, yo noto que hay algunas cosas que son, o sea, hay cosas que son permanentes, digamos, de las verdades eternas, pero también noto algunas diferencias, y que al principio es como que me chocaba un montón, no sé, a la hora de rezar el Padre Nuestro, o sea, la posición de las manos, o para el saludo de la paz, y digo, o sea, yo lo pienso así en mí, digamos, como de grande, pero también pensaba si eso, por ejemplo, no sé, si ¿cómo lo vive? O sea, ¿qué pasa con un niño? Es decir, ¿cómo hacer para educar eso? Si es que hay algún aspecto cultural y cómo, bueno, cómo considerarlo, ¿no? Porque, bueno, creo que es o sea, a mí me ha impactado un poco, y bueno, es como que estoy intentando aprender a sobrellevarlo y como que a reeducarlo, creo yo. Pero también me pregunto si eso es posible, o sea, reeducarlo y en qué sentido está bien, o hasta dónde uno dice, bueno, no, esto no lo tendría que cambiar, o esto entiendo que puede ser así acá, o, ¿no? Bueno, eso por un lado me genera eso. Después, otra cosa que pensaba también es, bueno, uno puede decir, o sea, yo entiendo que lo propicio es educar la espiritualidad desde la niñez, pero ¿qué pasa con los niños que no han sido educados durante la niñez? Es decir, uno de grande se puede educar, y ¿qué pasaría, digamos? O sea, hay algunas consecuencias, hay algo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Y lo tercero que pensaba es, eh, uno puede decir que en algún momento, digamos, que está educado en la espiritualidad, o es algo que, no sé, que nos puede llevar toda la vida. Perfecto. Bueno, lo tuve que anotar porque era como... sin orden. Fue culpa mía que tomé muchos temas ahí en la charlita. Primero lo de los signos, es como lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Yo creo que es algo como, sí, es algo, por un lado, culturalmente me parece que se pierden los signos y símbolos, ¿no? Es como que vamos perdiendo culturalmente mucho en eso y nos vamos como empobreciendo humanamente, porque el hombre conoce a través de signos y símbolos. Y el Señor, Dios conociéndonos, cómo conocemos, cómo amamos, nos va como introduciendo en este lenguaje de los signos a través de la liturgia. Por eso es tan humano al hombre lo sagrado, es tan humano. Es tan, sí, el sentido de lo sagrado es algo humano al corazón del hombre, porque trata de separar de lo que es profano de sagrado a través de signos y símbolos. Lo ha hecho siempre, siempre lo ha hecho. Entonces, por eso rescatarlo en una sociedad en la que va perdiendo cada vez más signos y símbolos. O sea, a la hora de expresar el amor verdadero, a la hora es como que eso hay una cultura que lo va como perdiendo. Y en esto la iglesia siempre ha dicho cuáles son estos signos, ¿no? Pues tampoco es ir a buscar así como a signos o quedarse también en un ritualismo y cada vez más cosas, sino la iglesia lo ha determinado siempre, lo ha educado siempre en generaciones tras generaciones, ¿no? O sea, tanto los símbolos litúrgicos en todo orden, de la luz de la vela, los colores litúrgicos, en las posturas corporales. Por eso yo te recomiendo, hay un libro que justo lo traje acá por las dudas de esto, pero que es del padre José María Iraburo, que es Sacralidad y Secularización, que él habla de esto, y habla justo de estos temas que te estoy diciendo, de que hay que educar, es volver a educar a la sociedad en esto, ¿no? Por ejemplo, el Principito lo trae, ¿no? Que esto del rito, ¿no? Que dice, el amor está hecho de ritos, ¿no? Que le dice que tienes que visitarme a tal hora y en tal momento. Por eso hay que cuidarlo porque está muy en conexión con la fe. O sea, cuando uno va perdiendo este modo de expresarse corporalmente con el Señor, hay una fe, hay un fervor que va en disminución. Por eso hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar y educarlo y formarse, porque muchas veces, como nos pasa en todas las relaciones también humanas, que con la relación divina también, vamos como perdiendo el sentido que estas cosas tienen. Entonces creemos que hay que hacerlo, no sé por qué motivo, porque lo vi, ¿no? Pero me parece que hay que volver a crecer en la intención, en por qué lo hacemos, por qué lo hacemos. Y bueno, y eso cobra muchísimo valor y uno lo puede transmitir también de otra manera,
¿no es cierto? A los niños, sobre todo, que lo tienen que ir bebiendo en su fe. Está unido a la fe, no lo podemos separar. No lo podemos separar. Bueno, y después de la espiritualidad, sí, por supuesto que desde pequeñito, como fue Santa Teresa del Niño Jesús y tantos santos, ¿no? Que fueron desde muy pequeñitos formados la fe, son gigantes espirituales, ¿no es cierto? Después, o sea, se piensa en San Maximiliano María Kolbe, que también fue educado en la fe, llegan a expresar la caridad de un grado así de morir de hambre en un lugar, no sé, bueno, son como estrellas luminosas. Pero obviamente para el Señor nada es imposible. Lo que le dijo el ángel a la Virgen, para Dios nada es imposible, es así. Y para el Señor, o sea, no cuentan los años, ¿no? Él puede realizar su obra en un instante, como lo hizo en el ladrón. El buen ladrón lo hizo en un instante en la vida espiritual. Y tampoco eso lo podemos como juzgar tanto de fuera nosotros. Somos muy miope en eso espiritual. Pero podemos, esa espiritualidad sí, por supuesto, que puede llegar a la intensidad de la caridad inmensa, y habrá un trabajo natural que de grandes tendremos que hacer, pero será un camino de humildad también. Estará muy unido a la humildad, porque empezaremos a reconocer muchísimos límites, muchísimas fragilidades, que bueno, que no hemos recibido desde la cuna, pero que nos ayudará justamente esa debilidad a abrirnos a esa salvación que nos trae Dios. O sea, abrir, eso será. Siempre la debilidad es una moneda de dos caras. Por un lado nos abre y por otro lado es una debilidad, pero una fuerza también. Eso que no tuve, eso también me abre a comprender de otra manera el misterio de Dios y a beberlo con más gozo. Bueno, y lo último, anoté rápido, pero no me acuerdo si se puede decir. ¿Te acordás, Juan? ¿Ahí te lo podés recordar? La anoté mal. Sí, que si se puede decir que una persona, creo que era esta, ¿no? De que está educada en la espiritualidad. O si es algo de toda la vida, o bueno. Y bueno, y eso, como decíamos también en la charlita, creo que Dios es un mar inmenso y es como un mar inmenso, ¿no? Dios es su plenitud de perfección y de sabiduría, de poder, que siempre lo alabamos por eso, ¿no? Esa eternidad propia de Dios. Es imposible decir en esta tierra que ya llegó un punto que digo, ya estoy formado, ¿no? Entonces, eso, me parece que siempre la formación tiene que ser permanente, la espiritualidad tiene que ser. Por supuesto que vamos como, el Señor nos va dando la gracia de ir teniendo como claridad, de experiencia certera, ¿no? De lo que es Dios, de lo que es un misterio, de a poquito nos va como. Pero bueno, por las heridas del pecado original, sobre todo por la ignorancia, por la malicia que está en nuestro corazón, el egoísmo. Bueno, esto es un camino que va en aumento y que tiene que ir así, por eso y también el Señor lo puede perfeccionar en un minuto, ¿eh? O sea, también eso nunca hay que perderlo de vista. Así que, pero sí, esto, y además mientras más la capacidad nuestra vaya creciendo, mayor será la contemplación de Dios que tendremos en el cielo. Por eso el recipiente se tiene que, como el recipiente de la Virgen era así, ¿no? Crecía en extensión, intención, entonces una cosa que era inmensa, la Inmaculada Concepción, ¿no? Así que bueno, eso. Hermana, hay un mensaje en el chat y se lo leo, de Natalia Rodríguez. Muchas gracias, hermana, por su entrega. Dios y la Virgen quieren que podamos ver más hermanas en los colegios católicos, brindando su amor y conocimientos a nuestros niños. Gracias. Qué lindo, muchas gracias. Eso me hace acordar también a esto, ¿no? Que decimos muchas veces, como la sotana, el hábito, el velo llaman a los niños, a los jóvenes, llaman la atención y se acercan y preguntan. Y es algo que queda, ¿no? Ahí está también la importancia de signo. Tal cual. La importancia de no quitarlos, justamente. Exactamente, sí. Eliana Alfaro levantó la mano. No sé si fue sin querer. Eliana, si no, podés habilitar el micrófono para. Perdón.
Bueno, muy buenas noches con todos, hermana. Qué gusto escucharla y qué placer de verdad me ha despertado y a la reflexión de escucharla en esto que yo no esperaba, que era la educación de los niños, y empezar tempranamente esta relación tan especial con nuestro Hacedor. Me llamó mucho la atención que los preparemos para la oración, que sí es necesario, y eso va a ser una tarea que nosotros podamos desarrollar con nuestras maestras, y bueno, muchas cosas de las que escuché hoy día, pero especialmente esto de que es importante una calma preparatoria, una postura respetuosa y una actitud religiosa que el niño empiece a fortalecer y a crecer en ella, para que cuando seamos adultos podamos desarrollar esta adoración, alabanza, acción de gracias, de ofrenda, de relación directa con nuestro Hacedor, que nos dé confianza en la vida. De verdad me quedo muy contenta y lo ha hecho de una manera muy, muy natural, muy didáctica. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias, Eliana. Recemos para que lo podamos hacer realmente, ¿no? Eso es lo más importante. Muchas gracias, Eliana. Leo unos mensajitos escritos que estaban y después a Cecilia le damos lugar. Sofía Garrahan, de Leo Hermana, dice: muchísimas gracias, hermana Florencia, por la charla, estuvo muy buena y agradezco que haya entregado su tiempo para nuestra formación. Santa noche y de nuevo gracias. Rosana Gómez tiene ya una pregunta. Dice: hermana, vivimos en un mundo que exalza demasiado el sentimiento y las emociones. ¿Cómo educar la religiosidad hoy en día en jóvenes que viven en familias con heridas? ¿Qué lugar ocupa el sentimiento en esa educación? Sí, es verdad como que el sentimiento, la emoción es como que embarga todo, por eso es como que es tan difícil. Pero sin embargo, también es una posibilidad, ¿no es cierto? Eso mismo es una posibilidad. Yo creo que justamente el formar al niño en los signos y símbolos sagrados, formar al niño en la oración, se puede mucho tomar todos estos aspectos emocionales, sensibles, pero por eso le digo que en primer lugar somos nosotros los que tenemos que asimilar el misterio de Cristo, asimilar los personajes del Evangelio, asimilar las actitudes de todos los personajes que aparecen en el Evangelio y aprender a hacerlo, eso una oración que se hace en devoción a nuestro Señor, ¿no? Un homenaje, una actitud que va asumiendo todos estos afectos, sentimientos y los rinde ante nuestro Señor y se abren ante nuestro Señor. Y eso va despertando la fe, ¿no? Que es lo que queremos, o sea, la misma, bueno, toda la misma afectividad está hecha justamente para unirnos a Dios. Por eso la manifestación del Sagrado Corazón de Jesús en los últimos tiempos es eso, es mostrarnos que hay un corazón lleno de un amor infinito, dispuesto a amarnos así como son, con todas nuestras imperfecciones, y quiere Él llevarnos a esa unión profunda con Él. Por eso creo que no es un obstáculo, sino todo lo que el Señor nos ha dado siempre es como medio para, ¿no? Tenemos que nosotros tratar de darnos esa astucia, ¿no? Que Él quiere que nosotros vamos como viendo cómo hacerlo. De hecho, Él mismo, nuestro Señor, se apareció en la Divina Misericordia, el Inmaculado Corazón de María, el Sagrado Corazón, muestra que esta afectividad Dios quiere sanarla, quiere elevarla, quiere purificarla, quiere dejar lo mejor de esto. Entonces nosotros también tenemos que ser muy sagaces, muy inteligentes para poder aprovecharlo, y orientarlo, ¿no? Orientarlo porque la cima sigue siendo el crecimiento en la fe. ¿Habrá fe sobre la tierra? Eso es lo que se pregunta. Esto sigue siendo el fin de la educación, educar en la fe. Pero bueno, esto sigue siendo un medio para, ¿no? Un medio para. Pero nunca descartarlo. Sí. Cecilia. Cecilia. Bueno, hermana, muchísimas gracias por la exposición, muy clara, concisa, profunda. Mi preocupación, yo vivo en Buenos Aires y estoy en contacto con
directivos de muchos colegios importantes, religiosos, y la preocupación de los docentes y demás que trabajamos en estas instituciones es ver que, por ejemplo, los padres de las generaciones jóvenes, o sea, inscriben a los chicos en colegios religiosos, donde se le da educación religiosa, los hacen tomar la primera comunión, etcétera, etcétera, pero no hay después un acompañamiento en el día a día, de, por ejemplo, o sea, la preocupación es, los chicos tomaron la primera comunión, por decirle un ejemplo, y a la semana siguiente se pregunta, bueno, el lunes, ¿quiénes fueron a misa? Y las 3/4 partes del curso no fueron a misa, por ejemplo, o sea, la segunda comunión, que en nuestra época, digamos, hubiera sido impensado eso. O sea, porque incluso de padres que por ahí no eran muy practicantes, el compromiso de acompañar a los chicos, porque a los 9 años solos no pueden ir a misa si no lo llevan. Entonces, ¿qué consejo, yo tengo amigas, por ejemplo, que los hijos le llevan los domingos a los hijos, a los nietos, digamos, para que los lleven a misa los abuelos, que los padres no. Entonces, bueno, es como una preocupación, porque en cierta manera el acompañamiento de la familia creo que es vital, obviamente, en estos primeros años de la formación de la fe. Claro, sí, por supuesto. Mira, con lo que planteas es una dificultad muy real y que realmente es muy, bueno, muy de nuestros tiempos, ¿no? Que estamos viviendo con nuestros niños. Desde mi experiencia, gracias a Dios, he estado muy cerquita de las hermanas, o sea, he recibido la formación de las hermanas y de los 7 años, y ahora, gracias a Dios, puedo darla a los más pequeñitos. Pero yo creo, y estoy muy convencida también de eso, que está unida, eso que dijimos al principio, no es solo poner en contacto a los niños con Cristo, sino en comunión con Él, que es una frase de la catequesis Tradense que trae Juan Pablo II. Entonces, aprender a poner en comunión, yo creo que es formar al niño en la oración. O sea, no es solamente que hay que enseñarle la fe, sino está íntimamente unida también a esto que dije de la enseñanza de educación de lo sagrado, porque esa es la escuela donde él va a permanecer toda la vida, o sea, la Santa Misa, bueno, casarse el día de mañana, los sacramentos tienen que ser, y nosotros somos los que tenemos que ir en paralelo en la educación de habituar al niño a estar con el Señor, o sea, que nuestras clases inicien cada vez con grados cada vez de tiempo más prolongado, de momentos de oración, en los que vamos nosotros enseñándole cómo hacerlo al niño. Cómo hacerlo, y que, pues, porque esta amistad, cuando uno la va porque como les digo, es preparar el terreno. Nosotros, Jesús ya sembró la semilla de la fe. Es como hacerla germinar. Y esto lo hace la oración, o sea, lo hace la liturgia, lo hace aprender a vivir esto, te da como un gusto tan grande de esto de lo sagrado, de la presencia de Dios, de la comunión con Él, de poder hablar. Yo recuerdo, pero muchas clases en las que los niños, yo he preparado niños a la comunión, ¿no? En Buenos Aires también, especialmente ahí, y estos niños que cuando uno lo pone a rezar y terminan como, gracias, ¿no? Como que están felices, ellos mismos de hacer silencio un rato, después de estar, y lo viven con un gozo inmenso. O sea, son cosas que los niños por sí solos no lo pueden adquirir. Por eso creo que está en profundizar eso. Yo les recomiendo, hay un libro que está en internet también que se vende, que son de estos sacerdotes, 2 sacerdotes jesuitas, que se llama La llamada del Señor, de Lefebvre Perrin, que esto es cómo preparar a un niño para la primera comunión y la primera confesión, y trae como momentos de oración. Se llama La llamada del Señor, ¿no? De Lefebvre Perrin. Este sacerdote es jesuita, no tiene nada que ver con el sacerdote cismático, no. Lefebvre Perrin son 2 sacerdotes totalmente buenísimos, desde muchos años de educación con niños, y ellos traen preparaciones para la primera comunión. Entonces, yo creo que eso, nosotros lo que hacemos siempre después de haberle enseñado durante mucho tiempo la oración en las clases mismas, ¿no?
en las visitas al Santísimo, bueno, en todas las cosas, hacemos un retiro espiritual con los niños siempre, antes de cada sacramento, siempre al finalizar el año, pero un retiro de silencio, claro, para después haberlo habituado a esto. Tal cual, tal cual. Es un Y, entrenamiento, obviamente. sí, pero hay que animarse a hacerlo, ¿eh? Porque uno dice, no, no va a funcionar y se desalienta, porque uno ve a los niños que son como una explosión, pero lo importante de esto es no desalentarse, justamente, es decir, Porque, qué sé yo, a veces uno habla con los padres y les recalca la importancia del acompañamiento y todo, y por lo menos, y bueno, y los padres a veces contestan, bueno, sí, lo que pasa es que el fin de semana, por ejemplo, entre que todo el deporte que tienen y esto y lo otro y lo demás allá, entonces no hay, o sea, no se pero llega a ir pensé, o sea, todo depende del lugar y la importancia donde uno la ponga, claramente. eso. Y también de que lo que nosotros, siempre me decía una profesora allá en Buenos Aires también, tenemos como personas cautivas, algo así, utilizaba una frase, ¿no? Tenemos los colegios tenemos la posibilidad de hacer tanto y quizás lo único que reciban estos niños. Exactamente. Entonces, a veces uno está esperando que lo hagan otros, que lo hagan los padres. Sí, yo conozco, por ejemplo, algún colegio que, siendo realista con esta cosa que los padres no lo llevan el domingo a misa, por ejemplo, entonces ponen la misa un día en la semana Claro, y van todos los chicos en día de semana. Entonces uno habla con los padres y le dice, bueno, y che, fueron a misa el domingo, no sé qué, y dice, no, porque los chicos tienen misa en el colegio. O sea, los padres no tienen esa conciencia del día del Señor, por decirlo de alguna manera, sí. sino que, bueno, van a misa un día a la semana, se cumple con el precepto de una vez por semana, el colegio se encarga, y entonces yo, padre, me libero en cierta manera. Claro. Entonces es un cambio de mentalidad, digamos. Igual no quita que hay que seguir educando a los padres, ¿no? También eso sí. Siempre Obviamente, pero sí, digo, hay que es seguir educando. como difícil, es como bastante más Exacto, difícil, porque antes tal cual. culturalmente se sabía que, o sea, Sí. vuelvo a repetir, 20, 30 años atrás, el domingo, más o menos casi todas las familias que mandaban los chicos a colegios religiosos acompañaban, por decir. Pero bueno, es otro mundo ahora. Exacto, y hay que aprovechar las monedas que Dios nos da para negociar, ¿no? Son estas. Y no, porque por ahí el demonio también nos tienta en esto de esperar como instituciones, situaciones, no sé, padres, y lo que tenemos es esta materia que el Señor nos dice, bueno, a ver, háganse amigos con el dinero injusto. Este es el dinero injusto, esto es lo que tenemos, nuestra pobreza. Bueno, háganse amigos con el dinero injusto, ¿no? Sí, Así lo que que pasa ánimo. es que si uno desde chico no educa en lo religioso, como viene el mundo culturalmente, que va hacia algo arreligioso, Exacto. evidentemente es bastante difícil para estos niños que el día de mañana, jóvenes y adultos, puedan, bueno, para Dios no hay nada imposible, pero digo, se hace más dificultoso, Exacto. porque ya va siendo, lo religioso va siendo algo como que para un grupito ahí Tal de cual. gente un poco extravagante, hasta podríamos decir. Por eso hay que sembrarla que el niño alcance un gusto por esta siembra de la fe. Entonces, Exactamente. eso es un sello que marca, como una Ajá. cera que queda marcada y difícil de sacar después. Por eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar los colegios cuando tengo ahí la posibilidad de hacerlo. Sí, tal cual. Se va a ver fruto. Se va a ver que sí. Gracias. Bueno, Cecilia Hauser levantó la mano también. No sé si fue sin querer. Cecilia, quizá fue sin querer. Leo mientras tanto un mensajito que hay en el chat de Mariela. Dice, muchas gracias, hermana, por su ponencia y porque nos refresca o recuerda las nociones básicas para aplicarla a nuestros niños. Dios la recompense por su apostolado. Bueno, muchas gracias. Así que, Muchas bueno, gracias. no sé si Cecilia Hauser había levantado sin querer o no la manita. Si no, si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, o liberamos a la hermana para que pueda descansar. Bueno, fue un regalo para mí, así que se los agradezco muchísimo.
muchísimo, No, muchísimo, A vos. porque me volvieron al principio dije, hay tantas hermanas especializadas en estos aspectos que bueno, me sentí un poco, dije, la menor, pero bueno. Bueno, nosotros agradecemos muchísimo, hermana, todo su acompañamiento, sus palabras. La verdad es que la charla fue hermosa y bueno, queda grabada para poder seguir entendiendo. Las hermanas de Rosario están queriendo. Sí, es que no podíamos conectar el micrófono, ¿ahí nos escuchan? Sí, ahí Ahora sí. sí. Acá en Quines, donde nació la hermana, hay preguntas. Ahí sí. Soy tu papá. Hola, hermana Florencia. Hola, ¿cómo está? Gusto verla. Igualmente, igualmente. Queríamos agradecerle y yo que soy la catequista más vieja acá en este grupo, me has dejado pensando en esto de que debemos predicar. ¿Qué fruto vamos a recoger si no trabajamos esa tierra, ¿no? Esa tierra que no produce nada. Que no todos, recordaba cuando hicimos el curso de catequesis, ¿cuántas éramos en ese curso y cuántos nos hemos recibido de catequistas acá en Quines? Entonces, no, hemos quedado un puñadito y no sé dónde están las demás. Entonces, es como una falta de nosotros mismos, de compromiso, mientras estemos aquí, de trabajar en la viña del Señor. Y agradecerte en nombre de todas las catequistas de Quines y de las hermanas. Bueno, muchísimas gracias. Están acá tus papás, que también han sido compañeros de catequesis. Acá están. Sí. Muchas gracias por todo. Muy lindo. Gracias. Muy bien. Bueno. A ellos también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo, gracias a todos por su presencia y bueno, nos encontraremos si Dios quiere en la próxima charla del ciclo de conferencias. Un gusto y Santa Cruz para todos. Muchísimas gracias, hermana. Muchas gracias, Marianela, que la Virgen los siga bendiciendo en este apostolado, que lo puedan seguir haciendo con cada vez más fruto. Muchas gracias. Bien. Adiós. Gracias, hermana. Adiós.